La historia que les voy a contar hoy no es una experiencia mía pero sí de mi padre. Todo esto ocurrió mucho antes de que yo naciera, por lo que no tengo ni idea de si es verdad o no. Desde pequeño mi padre tuvo muchos primos con los que jugar y obviamente decidieron probar la Wii. Al venir de una familia muy conservadora, decidieron esconderse de los mayores, ya que eran muy supersticiosos y les habían prohibido jugar a ese tipo de cosas. Todo había comenzado muy tranquilo, pues en un primer momento no pasaba nada importante, la copa se movía diciendo cosas random, así que todos lo tomaban a broma. Así pasaron un buen rato, pensando que eran los otros chicos los que la movían. Algunos de ellos ya se habían cansado de la tontería, y varios querían dejar de seguir jugando, hasta que solo 3 de ellos eran los únicos que seguían tomando el tablero. A punto de irse, un espíritu apareció. Aún incrédulo, mi padre les dijo a sus amigos que se dejaran de payasadas, que el juego ya había acabado. Pero los dos lo miraron y algo sorprendidos, y después de unos momentos le dijeron que habían pensado que él había movido la copa. Al escuchar la negativa de mi padre, los demás regresaron apresurados a tomar la copa para verificar que todo eso fuese real. Algo temerosos, pero a la vez muy entusiasmados, se quedaron expectantes a lo que sucedía, hasta que, harto de esperar, mi padre lanzó la primera pregunta. Él preguntó: ¿cómo te llamas? Sin demora, la copa comenzó a moverse lentamente, formando la palabra, Satán. Todavía había algunas risas, pero la mayoría se habían puesto serios por lo tenso que se había vuelto el momento. Mi padre, al recibir respuesta, decidió lanzar una segunda pregunta, la cual fue: ¿y qué quieres decirnos? Esa pregunta desató lo que para un niño sería el infierno. La copa empezó a moverse cada vez más rápido repitiendo las mismas 3 palabras. Boca, fuego, fagocita. Boca, fuego, fagocita. Boca, fuego, fagocita. Una y otra vez, acelerando cada vez más. Para colmo, en ese momento la luz de la habitación se había ido, seguido de escuchar ruidos en las paredes y una que otra cosa cayéndose de su lugar. Mi padre cuenta que en un momento muchos de sus amigos y primos empezaron a gritar, algunos por el miedo soltaron la copa, la cual salió despedida al aire y se rompió contra la pared. Al romperse, fue como si todo hubiese acabado, pues todo se había calmado de un momento a otro. A pesar del escándalo, ninguno de los adultos había escuchado nada de lo que había pasado en esa casa. Todos acordaron no decir nada por miedo al castigo que les pudiesen poner, así que cada quien se fue para su casa. Supongo que ninguno de los presentes pudo dormir esa noche. Muchos pensarán que después de esa experiencia mi padre dejaría a un lado estos temas del más allá, pero mi padre es un cabezota, así que años más tarde, volvió a jugar con otra gente, aunque también se encontraban en ese momento amigos y primos que en su mayoría, estuvieron en el primer incidente. Para añadir contexto, un primo de mi padre, otro más que estuvo en el primer incidente, había sido asesinado en su coche a balazos y había quedado tendido en la puerta de su casa por gente contratada por el gobierno de la época, que, desconozco los detalles, pero eran muy autoritarios e infundían el miedo en los ciudadanos que se rebelaban. Continuando con el tema de la tabla, iniciaron el juego como lo recordaban en el pasado, sin embargo, todos acordaron tener un poco más de respeto. Después de encontrarse con espíritus inofensivos y corrientes, llegó uno en especial. Mi padre lanzó la palabra de ley cuando te topas con un espíritu, la cual fue: ¿cómo te llamas? Para sorpresa de todos, el espíritu contestó mencionando el nombre de aquel primo del que les había contado. Todos se callaron, ya que aun si no era el espíritu el que movía la copa, desde luego era una broma de muy mal gusto. Algo enfadado, mi padre preguntó si acaso era algún tipo de broma, a lo que todos contestaron que nunca se atreverían a hacer algo así. Intrigado, mi padre preguntó: ¿de verdad eres tú? El espíritu les contestó con un rotundo sí. Y puedo demostrarlo. Todos se miraron a la cara y el miedo que reflejaban en ellos era muy palpable, a palabras de él. Una de las primas de mi padre, que también estaba emparentada con el supuesto espíritu de su primo, le preguntó algo inusual al espíritu. Ella preguntó: ¿puedo hacer una pregunta en voz baja y sin tocar la copa?
El espíritu sin demora le contestó, sí. Ella quitó el dedo de la copa y la miró fijamente sin decir nada. Después de un momento, la copa comenzó a moverse dando números y letras que parecían no tener sentido, pero cuando acabó, la prima de mi padre estaba llorando desconsoladamente. Al ver esto, mi padre algo preocupado le preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que has preguntado? Ella, entre lágrimas, les contó que lo que había marcado la tabla era la matrícula del coche en el que lo habían asesinado. Sin duda, si hubiese sido una broma de mal gusto, no creía que alguien fuese tan malo como para grabarse ese dato tan sensible y usarlo en una ocasión así. Después de eso, se despidieron de la tabla, no sin antes pedir disculpas al espíritu, pues sentían que habían perturbado su descanso eterno. Aunque ya no eran niños, pero eso asustaría a cualquiera. Así que todos quedaron de acuerdo en que nunca más volverían a jugar algo así. Mi padre me contó esto hace unos 30 años después de que pasara todo, y aún tiene miedo por mí, pues con el tiempo se enteró que ese tipo de cosas nunca te sueltan, así que me prohíbe jugar cualquier tipo de juego de esa índole. Sinceramente, yo no creo en ese tipo de cosas, pero si algo así me pasara, me plantearía muchas cosas, entre ellas, la existencia del más allá. Gracias por escucharme, espero les haya gustado, ojalá en un futuro pueda mandar más historias.